Muchas gracias por su presencia. Si con Ana Isabel fuimos al sur, ahora vamos mucho más al sur, del sur de Chile. Bueno, estoy yo presente aquí. Doctor Boris y el doctor Daniel son mi tutor y cotutor de esta tesis. Y pongo ahí el logo de Magíster en Ciencias Sociales que financió mi viaje de casi 22 horas hasta acá. Para comenzar y saber dónde nos ubicamos, de dónde voy a hablar. Hoy estamos aquí, en Gijón, como ya todos conocerán, y tal como veíamos en la película de Marcelo, que de Ofqui querían llegar a Magallanes, bueno, yo voy a hablar de Chile, justamente de la región de Magallanes y Antártica chilena, a casi 14.000 kilómetros de donde estamos aquí. En el sur de la Patagonia chilena, específicamente de la capital regional, Punta Arenas, donde fui nacida, criada, estudiada, etc. Hacemos un zoom ahora a Punta Arenas, que se encuentra característicamente en esta unión de dos océanos entre el Pacífico y el Atlántico y viceversa. Para comenzar, de lo que se trata esta ponencia es que existieron dos procesos de configuración del tejido urbano y hábitat colectivo de esta ciudad. El primer proceso fue en relación a un plan nacional que tiene que ver con la cuestión social, como ocurrió en todo el mundo con la precarización de la vida de la clase trabajadora, y que por supuesto tiene dentro de su importancia o relevancia el problema de la escasez de vivienda, que en Chile a partir de 1906 recién comenzó los planes de política estatales para la instauración entre 1930 y 1970 de planes habitacionales para vivienda popular, o bueno, vivienda social, vivienda barata, específicamente de lo que hablaré yo de vivienda obrera. Existen dos hitos principales en estos planes habitacionales que son, para el periodo que estoy estudiando en mi tesis, es que en 1936 se creó la Caja de la Habitación como primera institución que se haría cargo de esta vivienda popular. Y luego esta Caja de la Habitación funcionó hasta 1953, cuando se crea la Corporación de la Vivienda. Todo esto hablando en términos de planes nacionales de Chile. Déjenme contarles que Punta Arenas no puede llegar al resto de Chile si no es a través de Argentina. Como pueden ver ahí está Punta Arenas, esto también es parte de la región, pero ya no es de la parte continental de Chile, sino que aquí está la Isla Grande de Tierra del Fuego y que limita aquí con la Tierra del Fuego de Argentina. Este alejamiento que tiene Punta Arenas a nivel histórico también fue relevante por este segundo proceso que configuró tejido urbano y hábitat colectivo, y que tiene que ver con que en 1945 ocurrió el descubrimiento del petróleo en el pozo petrolífero primero en Manantiales, por eso ese chorrito de petróleo que está allí, en donde se generaron a partir de aquello la fijación de la mano obrera, pero en torno a todas las plataformas, muelles, etcétera, que estuvieron en esta área de la región. Sin embargo, si retrocedemos un poco, porque esto fue en 1945, hubo un primer proceso de industrialización en Magallanes que tenía que ver con la ganadería, como hablaban antes también, que fueron traídas alrededor de 300 ovejas desde las islas Falkland, que están aquí, de la colonia inglesa, fueron traídas a la región de Magallanes, y que fue el principal punto de economía que movió toda la industria en Magallanes, y que de ello se generaron frigoríficos, muelles, etcétera, todas las industrias en torno a la misma ganadería. También industria minera, industria forestal, etcétera. Pero
Este primer periodo, de 1876 hasta más o menos 1920, que tenía como fortaleza esta ganadería, se fue diluyendo hasta que hubo un segundo proceso de industrialización que comenzó con el descubrimiento del petróleo en 1945 y que se fortalece con la creación de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, como dice allí, en 1950. Y que muestra esta separación aún más con Chile porque las políticas habitacionales en la capital regional de Punta Arenas fue tardía y que tuvo más que estos procesos de migración de campo a ciudad, tuvo que ver con el aumento demográfico en la ciudad por estos procesos de industrialización y que ahí se empiezan a implementar estos planes habitacionales. De este terreno que está aquí, ahora les voy a girar un poco el norte para mostrarles cómo era la ciudad de Punta Arenas 5 años antes de que estuviera el descubrimiento del petróleo. Por 3 vías principales se estructuraba la ciudad, que es calle Centeno, calle Avenida España y Avenida Bulnes. Lo principal es que estaba estructurada a partir del Río de las Minas, actual Río de las Minas. Río del Carbón fue el comienzo cuando se instauró como ciudad en 1848 Punta Arenas y evidentemente a orillas del Estrecho de Magallanes. Y tenía como principal tope de crecimiento el cementerio municipal y un club hípico, que ya eran las afueras de la ciudad. Y actualmente este sería el casco histórico de la ciudad, donde está la Plaza de Armas que se denomina y alrededor, que actualmente es una zona típica declarada y que tiene la mayor cantidad de inmuebles de conservación histórica, pero que tiene que ver más con cierta arquitectura hecha más a medida, más ostentosa, etcétera, y que ha sido muy investigada en la región. Pero ha quedado de lado todo esto de la zona industrial, esta investigación que aquí lejos recién es emergente. Por eso hay un cambio total de escala de todo lo que hemos visto, porque aquí recién estamos empezando con estas investigaciones. A partir de este casco histórico, como ven, tiene este trazado de damero, se conformaban los primeros barrios alrededor de él, como todos estos que estamos mostrando aquí. Y el único barrio es este del final, que era un barrio más obrero. Pero, si vieron el texto, habla de un caso de estudio que es la población Mauricio Brown, que tiene una importancia según lo veremos a continuación. En esta hijuela que estaba aquí, que se separaban hijuelas hacia el sur del Río de las Minas y hacia el norte, todas tenían este tipo de trazado. En esta hijuela de solo 3 hectáreas ocurrió algo importante. Desde aquí, como hipótesis, se presume que se habría expandido hacia el norte de la ciudad Punta Arenas. ¿Qué pasa? Ese trocito que veíamos anteriormente, ahí esa hijuela 34, pasó lo siguiente. En 1948, la Caja de la Habitación, que había sido creada en 1936, al poniente de la Avenida Bulnes, compra un terreno a Mauricio Brown, que fue uno de los hombres pioneros de Punta Arenas, que fue desde Rusia, porque Punta Arenas es una ciudad que se creó de muchos migrantes de acá, desde Europa, de croatas, de italianos, Ambrosetti. No soy italiana, pero el apellido al menos. Y Mauricio Brown, que es a quien compraron este terreno, que es un filántropo empresario que todas estas migraciones fueron porque le ofrecían a la gente dinero, hectáreas y algunas cosas más, y se iban hacia allá para tener mejor calidad de vida. Mauricio Brown, entonces, dueño de estas tierras y que también generó sus mayores negocios con la ganadería, que es el primer ciclo de industrialización que les hablaba antes, la Caja de la Habitación le compra este terreno, pero con un pequeño problema.
esto que veíamos antes, que parecía tan estructurado, resulta que no existía ningún tipo de instrumento de planificación en la ciudad. Entonces, esa Avenida España, que era la que chocaba ahí con el Río de las Minas, se quería proyectar. Quería proyectar un trazado para ser un eje estructurante de la ciudad, que hoy día realmente lo es. Pero cuando compraron este terreno y diseñaron la población, estaba pronto a aprobarse este instrumento de planificación y por tanto no se sabía cómo terminarla y por tanto solo se pudo configurar esta primera etapa que se llamó como sector 1 de la población. Luego, una vez que logró definirse la Avenida España, porque todo el plan, este instrumento de planificación urbano se adecuó a la población y por tanto Mauricio Brown donó este otro trozo de sus terrenos para poder construir el sector 2 de la población. No contento con solo haber donado ese trozo de la población, donó este terreno que vemos ahí, que estaba entre Avenida España y calle Centeno más arriba. Y allí se pudo construir el tercer sector de esta población. Esto que parece tan reducido y tan a una escala pequeña, tiene esta importancia de esta vivienda obrera alejada de donde efectivamente se encontraban las industrias, que era en la Tierra del Fuego. También llegó allá todas estas ideas del movimiento moderno y, por tanto, la Caja de la Habitación utilizaba modelos de vivienda, que en el primer sector se formaron por 28 viviendas pareadas, es decir, 56 viviendas unifamiliares de este tipo, que tenían distintas denominaciones. Esta en particular era de 83,74 metros cuadrados y de 2 dormitorios. En el segundo sector, que se pudo completar después, se utilizó la misma vivienda, pero se le añadió 2 locales comerciales que aquí le llaman primera planta al segundo piso, allá para nosotros el primer nivel, el 0 y más arriba. En esta planta está un local comercial y en el segundo una vivienda que en total sumaba 169,3 metros cuadrados, pero que arriba solo tenía 2 dormitorios. Y que estaban ubicados estratégicamente en las esquinas de esta sector 2 para poder abastecer al total de la población. Luego, al poniente de la Avenida España está el diseño que había hecho la Caja de la Habitación, pero fue construida por la Corporación de la Vivienda en 1953 y que son muchas más viviendas, también con un local comercial en una esquina, pero que tiene 2 nuevos modelos que fueron cada vez utilizando mayormente el sitio. Esta es de 93,46 metros cuadrados, es de 3 dormitorios y tiene 2 paredos, o sea, una vivienda continuada. Y otro modelo de mucho más reducido, de 52,60 metros cuadrados y 2 dormitorios. Lo relevante de este cambio desde la Caja de la Habitación a la Corvi y uniéndola con la Empresa Nacional del Petróleo es que todas estas viviendas que marco aquí fueron destinadas para la Empresa Nacional del Petróleo. Es decir, más de la mitad eran destinadas para esta nueva empresa que había venido a reactivar la economía regional. Si vemos en conjunto todos los modelos, que aquí es el sector 1, 2, 3 y 4, vemos cómo la utilización del suelo fue aumentando su plusvalía y por tanto fue haciéndose más caro y por tanto tuvo que tener una mejor aprovechamiento del terreno. El local comercial, que estaba muy aislado, tenía un patio gigante de casi 400 metros cuadrados, desligado, sin deslinde comunes, y estas primeras viviendas estaban separadas casi por 5 metros cada una y también con patios muy grandes, que después ya en el tercer sector se ve como ya
no hay existencia de antejardines, como sí lo había en el primer sector de casi 3 metros. La reducción de los patios, incluso en este modelo más pequeño mucho más, e incluso un tercer deslinde atrás porque hacían un leñero, porque las temperaturas de la región de Magallanes son muy bajas y por tanto debían mantenerse calefaccionados por leña. Entonces, lo que veíamos al comienzo era un plano de 1940 que, llevado a 1975, muestran que fue el periodo de mayor crecimiento de la ciudad. Ahí está nuestra población Mauricio Brown, el cementerio municipal y el club hípico, que antes eran los topes de crecimiento, el casco histórico y el resto del poblado. A partir de la creación de esta población, al sur del río de las Minas, y una vez conformada ya la Avenida España por el cambio de este instrumento de planificación, hubo ciertos sectores de autoconstrucción, pero esta población marca el crecimiento hacia el norte de la ciudad, por todo lo que vemos aquí, que fue la primera en albergar a trabajadores de la ANAP, pero que 10 años después empezaron a construirse todas estas poblaciones para trabajadores de aquella empresa. Entonces fue la pionera, digamos, en albergar a los trabajadores de este crecimiento demográfico que significó. Como ven, todas estas otras 13 poblaciones fue uno de los mayores crecimientos a partir de este engranaje que generó la Empresa Nacional del Petróleo. Aquí vemos una imagen, una vista aérea de lo que es hoy la población, que ya está absolutamente integrada al trazado urbano de la población. Ahí les dejo las coordenadas por si quieren conocer más de Punta Arenas. Y bueno, lo anterior autoriza a decir que este examen, atento a esta morfogénesis de la evolución de las 3 etapas de la población, y al desarrollarse en paralelo a procesos de consolidación de las políticas habitacionales de Chile y el diseño de este instrumento de planificación que fue finalmente trabado y luego destrabado por la población, y por inscribirse además en un proceso de reactivación económica regional, esta morfología urbana logró mutar, logró extenderse y crecer, y adecuó dimensiones muy diversas que dan valor finalmente al espacio social y permite poner a este conjunto como una expresión muy trascendente dentro de la ciudad que hoy día los magallánicos y sobre todo puntarenenses heredamos. Muchas gracias.